Pues buenas noches. Nos encontramos otra vez juntos para seguir nuestro estudio y qué bueno es poder tenerles aquí. Espero que puedan comentar si se escucha bien y está todo bien. También es, es bueno que sigamos con el tema que ya habíamos comenzado la semana pasada. Como siempre, buenas noches, Karen. Un saludo a aquellos que nos ven en Estados Unidos, Colombia, y aquellos que se están añadiendo, espero que nos puedan saludar para que nosotros podamos regresar el saludo de manera cordial. Eh, Pues vamos a pasarnos a nuestra imagen pertinente al tema que nos corresponde. Buenas noches, ángeles. Eh, Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, todo lo que haces por nosotros, por el día que nos permitiste ver, porque ahora podemos estar aquí estudiando de tu palabra, porque nos has dado un clima agradable, Señor, porque también como iglesia nos permite celebrar, Padre Santo, 2 años de, de la nueva iglesia, Padre Santo, y que también ellos puedan cumplir, Padre Santo, muchos años más. Eh, Gracias porque también Antioquía se deleita en todos estos años que hemos caminado contigo, Señor. Síguenos instruyendo, síguenos hablando. Te pedimos que tú seas el que habla a través de todo este estudio, Señor, que tú seas el que habla a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, para que podamos llevarlo y aplicarlo a todos los ministerios en los que nos encontramos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el tema anterior solo vamos a retomar los últimos versículos que habíamos dejado, que fue el de Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hablábamos de la fidelidad de Dios y cómo nosotros también deberíamos de corresponder esa fidelidad para con Él. También manejamos el versículo de Gálatas 5:22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que era lo que siempre platicamos, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recordemos que es parte importante que nosotros como ministros tengamos fe en lo que estamos haciendo y esa fe se ve reflejada en que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero también en que nosotros podamos llevarlo y mostrarlo a la iglesia para que la iglesia también se sienta de una u otra manera motivada en lo que va a hacer. Y además recordemos que Pablo a Timoteo le decía que debía ser un hombre de fe, o sea, que eso no lo debemos de dejar de lado. También vimos Hebreos 11:1 y 2 donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y recordemos que Hebreos 11 es un pasaje muy importante para nosotros, porque es donde nos empieza a hablar sobre los hombres y las mujeres de fe, que, que gracias a que ellos demostraron fe, nosotros podemos tener esas enseñanzas de sus vidas que a veces no fueron lo más fácil, pero de una u otra manera siempre se aferraron a tener esa fe para con Dios, desde Abraham hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a nuestra parte 2 del tema. Recuerden que el tema que estamos tratando es instrumentos y recordemos nuestro lema que es con alegría como la profetisa María, con mis fuerzas como el rey David. Yo canto y danzo en su presencia, yo me rindo a su amor. Y dejamos de tarea que leyeran y pensaran este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro,
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Recordemos que estamos hablando de Timoteo. Timoteo tenía que ser instruido porque era un joven. ¿Y quién más sino uno de los apóstoles que le daría esa instrucción? Entonces vamos a la siguiente diapositiva y vamos a leer un poco. Dice, la palabra utensilios proviene del griego, y disculpen si no lo sé pronunciar, pero es eskeos, que significa vaso, vasija, alhaja, bienes, implemento o equipo. Dice, por eso en otras traducciones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, se menciona como vasos, pero en realidad se refiere a cualquier recipiente que pueda ser utilizado en una casa. Entonces, digamos que en algunas nuevas versiones de la Biblia o nuevas traducciones, para que lo podamos entender, utilizan la palabra vaso en vez de utensilios. Dice, pero si una casa grande, no solamente hay vasos de oro y plata, pero vamos a descifrar un poquito más a qué se refiere con esos utensilios. Primero que nada, estamos viendo que en sí la palabra utensilios, cuando viene del griego, se refiere a algo común dentro de una casa, que puede ser cualquier cosa, cualquier recipiente, cualquier cosa que pueda contener dentro de sí algo. Entonces estamos viendo que la palabra utensilio en este versículo de la Biblia nos está hablando de cosas comunes en una casa. Y pues, ¿qué hay de común en una casa? Muchas cosas. Pero vamos a seguir desmenuzando lo que, lo que nos trae este versículo. Dice, es importante recalcar también que estos recipientes pertenecen a una casa grande, por lo cual quiere decir que son muchos utensilios. Dice, somos iglesias cada vez más grandes y numerosas. Y creo que a veces cuando hablamos de este versículo, muy pocas veces le ponemos atención cómo comienza este versículo. Dice, pero en una casa grande. Sí lo estamos viendo en pantalla. Dice, pero en una casa grande. Muy pocas veces le ponemos importancia a esta descripción que nos está dando el versículo cuando estamos comenzando. Y cuando estamos hablando de una casa grande, ¿qué quiere decir? Que hay más cosas, que hay mucho más cosas. No es lo mismo que tengas una casa donde solo tengas un cuarto y tengas pues, el comedor, a que tú tengas un cuarto, tengas el comedor, tengas la sala, tengas un lugar donde lavar la ropa, tengas otro cuarto. Los utensilios en una casa van de acuerdo a la casa. Entonces, si nos está hablando de de que es una casa grande, ¿qué quiere decir? Que los objetos o los utensilios son muchos. Por eso puse aquí entre paréntesis, somos iglesias cada vez más grandes y numerosas. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos más utensilios en la casa del Señor para hacer la obra que Él quiere hacer. Pero ahora, cualquier utensilio es útil. Cualquier utensilio puede ser usado específicamente para algo. No vas a agarrar, pongamos un ejemplo muy fácil, no vas a agarrar una cuchara para servir agua y tomar, porque su uso no es para eso. No sé si vamos entendiendo. Pero vámonos a la siguiente diapositiva y quiero que antes que sigamos analizando este versículo, leamos es- este versículo de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 14 y 27. Dice,
Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y esto nos sigue hablando de que somos parte de algo. Una sola persona no puede ser toda la iglesia. Una sola persona no puede ser toda la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas que se reúnen. De ahí es lo importante. Y si estamos hablando de un lugar, recordemos que la Biblia nos habla del templo como la casa de Dios. Entonces, si en este versículo de Timoteo, segunda de Timoteo 2, nos está hablando de una casa grande, seguramente lo podemos aplicar a que nos está hablando de la casa de Dios. Quiere decir que habemos muchos en la casa de Dios que podemos ser útiles para la obra de Él. Es solo para reafirmar el versículo de Timoteo. No sé si hay alguna duda, recuerden escribirlo, no esperarse a lo último. Pero vámonos a la siguiente diapositiva. Dice, en segunda de Timoteo 2 menciona que algunos son para usos honrosos y otros para usos viles, pero no está hablando de un juicio de condenación. Es decir, no quiere decir que no podamos cambiar, porque en el versículo 21 menciona si alguno se limpia de estas cosas. A veces utilizamos el versículo de Timoteo como para decir, no, es que en una iglesia hay personas que sí van a servir para la obra y hay otras que no van a servir para la obra. Y lo dejamos como un estatuto, como si fuera una verdad. Y no es así. Simplemente el versículo en la primera parte nos está describiendo lo normal del uso de estos utensilios. Pero es importante que veamos esto. Esto no quiere decir que no podamos cambiar. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, es como comienza el versículo 21. Voy a regresarles a la diapositiva donde tenemos el versículo de interés de este tema. Vamos a leerlo detenidamente otra vez. Dice, pero si en una casa grande, que estamos hablando de la casa de Dios, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Está hablando de la descripción normal. Pero acá viene lo interesante, porque no es una dictadura, no es un hecho completo que así se va a quedar, porque dice, así que en el versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, ¿de cuáles cosas nos estará hablando el versículo? ¿De cuáles cosas? ¿Ustedes qué dicen? ¿De qué debemos de ser limpios? Dice, seamos sinceros, como cristianos no estamos exentos de las dificultades y el pecado, pero la sangre de Cristo es quien nos redime día con día, corrigiendo aquello que no es bueno y llevándonos a la victoria en las dificultades de este mundo. Dice, si estamos en este camino para ser transformados, definitivamente estamos dejando atrás lo que alguna vez fuimos y lo ponemos ver en robanos. No sé si me estoy dando a entender. Timoteo nos está dando una descripción de para qué pueden ser utilizados esos vasos, esos utensilios. Pero si hay una disposición de ser cambiado, entonces Dios ve esa disposición para que nosotros podamos ser utilizados. Por eso es importante
que, que lo que está escrito aquí dice, Cristo es quien nos redime día con día, corrigiendo aquello que no es bueno y llevándonos a la victoria en las dificultades de este mundo. Cuando nos limpiamos de todo ese proceso, de todo aquello que cargamos, de a lo mejor de todo aquello que nos han dicho o en la manera en que crecimos o en la manera en que nuestra familia fue en algún momento, cuando dejamos eso atrás y nos ponemos en la mano de Dios, entonces es cuando nosotros somos verdaderamente transformados. Ahora sí, vámonos al versículo de Romanos 12:2. Dice Romanos 12:2. No os no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que este versículo lo repetimos constantemente. Muchas veces cuando nos estamos presentando con dificultades, siempre sale a la luz este versículo de Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo. Y sí, en gran medida nos está hablando de que no debemos de practicar las cosas que se practican en el mundo corriente, pero también nos habla de que debemos de cambiar de aquello que hemos aprendido y que no es bueno para nosotros. Porque después dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, el permitirnos ser transformados nos permitirá visualizar cada vez más a lo largo del camino la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es como cuando quieres llegar a algún lugar y no lo ves, pero sabes dónde está. Y puse aquí, la Biblia es nuestro GPS espiritual. Conforme caminas, vas buscando y encontrando y poco a poco al ir acercándote, podrás ver el lugar, tu meta, tu recompensa. A eso se refiere cuando debemos de ser transformados. Que tal vez Dios tiene una meta para nosotros, pero si nosotros no nos queremos dejar transformar, entonces Él es caballeroso y no se va a meter en lo que nosotros tengamos porque es nuestro libre albedrío. De hecho, el jueves pasado, estando en el estudio, precisamente hablando, salió a relucir esta parte de que muchas veces Dios quiere algo bueno para nosotros, pero él es respetuoso de no hacer nada si nosotros no queremos. Y a veces muchos ministerios o muchos llamados se retrasan y se pierden por esto. Porque la persona que lo recibió o la persona que, 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 que sí, que Dios le ha hablado, no quiere cambiar su manera de ser. Y Dios no lo puede obligar, porque por eso tenemos ese libre albedrío. Y le voy a repetir como siempre, pero hay consecuencias acerca de lo que nosotros decidimos. Consecuencias buenas o consecuencias malas. Pero vamos a leer la última parte del versículo de Timoteo. En la parte que dice, será instrumento para honra, santificado, importante, útil al Señor. Y que dice, y dispuesto para toda buena obra. La disposición es importante cuando nosotros queremos servir dentro de la iglesia. Porque si no hay disposición, entonces no vas a querer hacer.
nada. Y ahora se me viene a la mente cuando hay muchos hermanos que dicen, no, no sé si sea el caso de alguien que nos esté viendo, a lo mejor de tu iglesia, pero dicen, no, a lo mejor mi pastor no me tiene en cuenta, mi pastor no me habla. O olvídense del pastor, hablémonos de líderes, porque últimamente también hay, hay diferentes líderes dentro de la iglesia, no necesariamente el pastor que es la máxima autoridad terrenal, pero sí hay varios líderes, líderes de jóvenes, de adolescentes, líderes, los maestros de escuelita, los sugieres, los responsables de a lo mejor de alguna célula, de algún ministerio. Entonces dejémonos en líder. Entonces a veces decimos, ay, es que mi líder no me tiene en cuenta, pero al menos en la experiencia he visto que muchas veces el líder siempre está ocupado haciendo cosas en la iglesia y los tiempos que él puede dedicar también para hacer ambas tareas, ¿qué quiere decir estar en la iglesia y también platicar con sus, con, con sus ovejas? Son esos tiempos donde él a veces invita, el líder invita a una persona. ¿Cuántas veces tu líder a lo mejor no te ha dicho, oye, necesito ir a tal lugar, ¿me acompañas? O tu líder te ha dicho, oye, ¿será que puedas venir a la casa? Es que necesito hacer algo, ¿será que me puedas ayudar? Y a veces no solo por el hecho de acompañarte, a veces no solo es por el hecho de ayudar, sino porque es un tiempo en el que tú puedes estar junto a tu líder para ser instruido. Y desgraciadamente a veces muchos hermanos se quejan incluso de eso, no tienen esa disposición. Entonces, si no tienen una disposición para aprender junto a su líder, ¿qué disposición van a tener para cuando Dios, si les habla directamente, lo van a hacer? Y a veces eso es algo que no comprendemos, que los líderes en la tierra, los que son guiados por Dios, son precisamente aquellos que nos van a trazar el camino para poder ir creciendo de manera rápida y no andar en esos baches que tal vez nos puedan retrasar. Pero hay hermanos que se quejan porque el pastor los invita a acompañarlo. Y a mí me consta, o sea, que hay líderes que le han dicho a otro hermano, hermano, ¿será que me puede acompañar a ver a tal hermana? Ay, no. Y después, ay, ¿por qué me considera a mí? Si yo estoy ocupado, si yo no sé nada. No, porque a veces esos son los tiempos en los que Dios utiliza también para restaurar nuestras vidas. En estos son los momentos en el que el líder puede platicar contigo sobre algún tema que tú estés padeciendo o necesites consejo. Y muchos hermanos a veces ni siquiera lo ven desde ese punto de vista. Pero vámonos a la siguiente diapositiva. Dice, pero regresándonos a segunda de Timoteo 2:21, si nos dejamos transformar, y puse ahí guión limpiar, podemos ser ese utensilio para honra, purificados y consagrados, y sobre todo, ¿qué les dije? Útiles. Ser santificado y útil implica que Dios nos estará capacitando. Por eso es importante querer ser transformado. Si no quieres cambiar, no quieres aprender. Y si no quieres aprender, no podrás ser utilizado. Esta es una verdad. Y a veces es dolorosa para los líderes. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes ver el potencial en alguien, pero la persona no quiere. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos vasos que nos habla Timoteo? Dice, esta es lo que hace la diferencia en una congregación. Por eso hablábamos de una casa grande, por eso hablábamos de un templo grande, de un recinto grande. ¿Por qué? Porque ciertamente hay muchas personas dentro de la iglesia, pero a veces no todos quieren ser transformados por Dios. E incluso por cuestiones de tiempo ya no ahondé más, pero por eso les puse esta imagen, que es algo que nosotros
recurrimos siempre frecuentemente cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de Dios como el alfarero de nuestras vidas. Y esa es la diferencia. Porque mientras hay hermanos que no quieren ser transformados para no padecer más, lo que nos debe distinguir a nosotros como ministros dentro de una iglesia es que nosotros cedemos nuestra voluntad a Dios para que Él nos haga de la manera que Él más prefiera, de la manera en que Él vea que nosotros somos útiles. Dice, al estar en el altar, al estar en el ministerio, tomamos la decisión de dejarnos guiar por Dios. Esa es la diferencia, que nos estamos dejando guiar por Dios. Ahora quiero aquí hacer un paréntesis muy importante, porque a lo mejor si tú me estás escuchando por primera, segunda ocasión, o a lo mejor te llega este video en un fragmento, puedes buscarlo y de verdad seguir estos temas para que puedas comprender un poquito más de lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de personas que son guiadas por Dios, donde el ego queda a un lado, que lo vimos en clases pasadas. Cuando nuestros líderes se dejan guiar por Dios, incluso nosotros nos dejamos guiar por Dios, el ego queda a un lado. Y las instrucciones que se dan nunca van a ser para perjudicar a la persona, al congregante, a la oveja. Siempre van a ser para buscarlos y encaminarlos a Dios. ¿Y por qué les digo que abro un paréntesis? Porque es importante que nosotros pasemos todo esto por el filtro de la Biblia. Porque sí, en efecto, hay personas que dicen ser líderes y utilizan esto para dañar a las personas. Y no está bien, en ninguna manera está bien. Nuestra prioridad siempre debe ser buscar a Dios. Un líder nunca te debe dar una instrucción que vaya a perjudicar tu vida. Un líder lo que sí te puede decir es que busques más de Dios, es que leas la Biblia, que ores. Y que creo que todo líder es bueno para eso, para corregir conforme a la Biblia. Pero como hemos visto casos de que se levantan personas que dicen ser representantes de Dios en esta tierra y desvirtúan la verdadera palabra. Pero mientras nosotros estemos leyendo la Biblia, vamos a saber discernir precisamente esos lobos dentro de las ovejas. Y creo que es importante que lo digamos, que sí nos debemos dejar guiar por los líderes, pero también tenemos que pasarlo por el filtro de la Biblia. Lo que dice la Biblia, eso es importante. Porque si te está dañando, si te está perjudicando de manera física, eso no es correcto. Pero vamos a seguir. Y aquí se me vino, o se me acordó mucho, este pasaje que pudiera no ser aparentemente nada que ver con el tema, pero tiene mucho que ver. En Mateo 9:17 dice, ni echar vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres mm, se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y los unos y los otros se conservan juntamente. ¿Y por qué venía a mi mente esto? Porque efectivamente estamos hablando de recipientes. Y en la antigüedad, un odre
era un recipiente que contenía sobre todo vino. Y yo no sé cuántos sepan precisamente el discernimiento o el significado de este versículo. Porque, ¿por qué nos dice que el vino nuevo no debe ser echado en odres viejos? Es largo el proceso de la elaboración del vino y no lo vamos a tratar en este tema, pero a grandes rasgos hay un momento en el que el vino tiene que, más bien el jugo de la uva y el mosto tienen que entrar en un proceso de fermentación. Después de ser triturado, cuando se recoge el jugo que tiene los azúcares, esto tiene que ser almacenado y comienza un proceso de fermentación. Ahora, el proceso de fermentación, ¿qué es? En palabras coloquiales, dice, se empieza a echar a perder. Pero ¿qué pasa? Todos creo que nos ha pasado que en algún momento hemos olvidado algún topper con restos de comida, ¿verdad? En algún momento nos habrá pasado. Con el paso del tiempo, como se empieza a echar a perder, empieza a acumular olores y gases. Y hasta cuando abres el topper suena que como que estaba apresionado algo. Entonces, de eso nos está hablando este versículo. Cuando el vino es nuevo, cuando está recién recolectado el jugo de la uva para convertirse en vino, tiene que ponerse en un odre de piel o se ponía en un odre de piel también nuevo. ¿Por qué? Precisamente por los tipos de gases que produce. Entonces, el odre, al ser nuevo, la piel es suave y esta se estira, así que tú puedes abrir tranquilamente el odre, liberar el gas y volverlo a tapar. Pero eso no pasa con los odres viejos. Un odre viejo es aquel que está hecho de piel y la piel está endurecida. Entonces, al echar el jugo de la uva que se va a pasar por el proceso de fermentación, al ser una piel que no estira y al sellarlo, obviamente esta se empieza a desprender esos gases que van a empezar a intentar inflar el odre y como no tiene esa flexibilidad, entonces se rompe. A eso se está refiriendo este versículo. Y que también va encaminado un poco a lo que hablamos, de que debemos de ser transformados. Constantemente debemos de ser transformados. Nunca vamos a dejar de aprender de la palabra, definitivamente. Ni como miembros de una iglesia, ni como ministros frente a la iglesia, ni como autoridad, nunca vamos a dejar de aprender de la palabra. Pero la tenemos que tener muy en cuenta, por eso la debemos de seguir estudiando constantemente. Aunque ya hayas estudiado el mismo capítulo, aunque hayas estudiado el mismo capítulo, porque el Espíritu Santo siempre revela cosas nuevas. Entonces vamos a leer un poco más y dice, este versículo no tiene más explicación que la evidente. No podemos recibir de Dios si no somos hechos nuevos. Jesús mismo le dijo a Nicodemo que debe de hacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ahora, ¿queremos ser instrumentos en las manos de Dios? Y no quise meterle más textos a este tema porque sin duda pudiéramos tener más de dónde rascarle y más de dónde buscar en la palabra y más versículos para recibir. Pero creo que este tema de instrumentos nos habla que nosotros debemos de ser transformados, debemos de ser cambiados. Y aquel que quiera ser transformado y cambiado tiene que tener esa voluntad para dejarse guiar por Dios.
Aún aunque tengas 20 años como líder de algún ministerio o líder dentro de la iglesia, sí, debemos tener esa humildad para seguir aprendiendo. Porque es curioso que últimamente vemos en las redes sociales cómo se están atacando unos contra otros. Es que yo conozco de la palabra, es que yo sé más que tú. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor ese hermano lo que está haciendo apenas está descubriendo. Hay cosas que todavía no les son reveladas. Y a veces, desgraciadamente, no tenemos la buena actitud para enseñar. Y hay muchos que ya están cansados de estar recibiendo de esa manera enseñanza, de mala gana. Pero creo que nos queda muy claro que en este tema de instrumentos, lo que estamos viendo es que debemos ser fieles, debemos ser útiles. Pero ¿cómo va a venir todo eso? Definitivamente con un cambio de actitud. Pero un buen cambio de actitud, dejándonos guiar por Dios, dejándonos encaminar por nuestros líderes. Que también eso es importante. Cierto que a veces, no sé, hay personas que dicen, es que yo sé más que mi líder, es que yo he aprendido más, es que yo no lo voy a obedecer, no quiero obedecerlo. Pero si ellos son líderes, por algo los tiene puesto Dios. Hablando de personas que verdaderamente buscan a Dios, de líderes que verdaderamente aman a su comunidad, oran por su comunidad. Pero estamos sufriendo un periodo donde nadie se quiere sujetar a nadie. Y en algún momento algún otro líder me decía, y que siempre lo recuerdo, ¿cómo quieres obedecer a Dios si ni siquiera quieres obedecer a tus líderes? ¿Cómo quieres obedecer a Dios que no escuchas y no ves si no quieres obedecer lo que dice la palabra? Y que normalmente un líder, ¿qué es lo que te hace? Recordarte la palabra. Así de simple. Pero hay ese pleito de no querer obedecer. Entonces estamos viendo generaciones que se están levantando, que no quieren asistir a un lugar porque no quieren ser cambiados, que no quieren ser supervisados, no quieren compromisos. Pero la diferencia de aquellos que estamos dentro de algún ministerio es que nosotros cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y creo que todos los que estamos aquí, los que me están escuchando, y hablo por Antioquía, creo que es un espíritu de humildad que tenemos, que debemos de tener. Y si tú estás en un ministerio y no lo sabías, entonces espero que a partir de este tema puedas entenderlo más. Que esa es una cuestión de servicio para Dios. Si no aprendes a servir, si no quieres servir, definitivamente no vas a poder estar en un ministerio. Y lo hablamos en el estudio de profetas. Porque sí, ciertamente Timoteo nos dice que hay muchos vasos, muchísimos. Pero si a ti te habló Dios para un ministerio y tú no lo quieres ejercer, va a llegar el momento en el que Dios no te va a esperar. Va a utilizar a otra persona en el que tú tomas la decisión. Puede sonar a veces fuerte y duro, sí, pero Dios es un Dios caballeroso. Y si Él quiere seguir trabajando con su iglesia, tú vas a hacer ese impedimento. Pues no.
Él va a buscar a alguien que verdaderamente quiera servir a Dios. Y que también esto va muy relacionado con personas que a lo mejor no tienen experiencia o son nuevas criaturas y que están en los ministerios. Cada caso es muy particular. Cada caso es muy particular. Y a mí me queda muy claro a lo largo casi de 17 años dentro del ministerio. Creo que hasta más, no estoy muy seguro. Que cuando Dios nos habla, cada caso es particular. Hay quienes son llamados y enseguida toman su llamado. Hay quienes son llamados y se empiezan a preparar para cuando Dios les dé la oportunidad. Hay quienes no son llamados, pero sí se instruyen y Dios ve esa fidelidad y los llama. Hay quienes no conocen la Biblia al derecho y al revés, pero cuánta verdad hay en su testimonio. Ahora hay hermanos también que conocen la Biblia al pie de la letra y son de demasiada bendición para la iglesia. Entonces cada caso es particular, pero creo que algo que debería o debemos de tener como ministros en una congregación es esa capacidad de dejarnos moldear para ser instrumentos. Entonces, no sé si tienen alguna duda, vamos a dejarlo aquí. Aquí terminamos el tema. Recuerden que yo mañana estaré subiendo la actividad correspondiente. Actualizaré la descripción del video y ahí estará la actividad que corresponde a este tema para que ustedes puedan reafirmar lo aprendido. Nos vemos en el ensayo del sábado. Para aquellos que nos vemos en el estudio de profetas, nos vemos por ahí. Si tú, nuevamente vuelvo a repetir, si tú nos estás escuchando, nos estás viendo por primera, segunda, tercera ocasión y no estás al tanto de todo lo que estamos haciendo, estamos abriendo esta sección de estudio acerca de los ministerios de artes, cómo se aplican dentro de la iglesia. Cada tema tiene una actividad correspondiente para adultos y para niños para que puedan reafirmar el tema. Espero que sea de bendición en tu iglesia. Platícalo con tu pastor, con tu líder si el material les sirve. Y también que lo compartan con aquellos que de verdad lo necesiten. Y nuevamente, pues, que más que agradecerle a aquellos que nos ven de otros países. Yo puedo verlo a través de las estadísticas, es una bendición que nos puedan estar viendo y gracias a Dios por el tiempo que nos permite estar con ustedes. Y recuerden que a través en estos estudios hay mucho amor, hay sí, mucho amor por la obra y mucho tiempo también, experiencias que hemos vivido a lo largo de casi 28 años en una iglesia y que también Dios nos ha llevado a través de muchos ministerios. Y uno de ellos es esta, las aguas de Mara, que siempre ha sido una inquietud, había sido una inquietud en mi corazón en la manera de enseñar, que pudiera compartir lo que Dios ha provisto a mi vida y espero que de verdad sea de mucha bendición. Karen Sánchez, saludos. Pues nos seguimos viendo, terminamos por hoy el tema y no olviden que mañana les subo la actividad correspondiente. Ahora sí, nos vemos. Adiós.